Dios te bendiga y bienvenido a un nuevo episodio de Actívate Podcast. En este nuevo episodio estamos sumamente contentos en la casa porque tenemos un amigo, tenemos un hermano que nos visita y hoy vamos a tener este episodio que yo sé que va a bendecir tu vida, tu familia, tu ministerio. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho cita divina en este episodio para contactarse contigo, para darte una señal de que todavía estás a tiempo de aceptar el llamado, para que entiendas que todavía hay una oportunidad de levantarte. Y en esta ocasión me acompaña el evangelista Herbert Ruiz, desde aquí, desde Corozal. Una bendición y yo le voy a pedir a Herbert que se presente. Herbert, cuéntanos algo. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Gracias, Gabriel, por tenernos acá en este programa y en este podcast. Queremos saludar a todos los amigos y, ¿verdad?, decirle a todos que pueden compartir el video. Si lo está escuchando a través de audio, también puede compartir el audio. Que sabemos que Dios la ha de bendecir de manera poderosa y esperamos que a través del testimonio y a través de la palabra del Señor, pues, que todos sean edificados. Dios es real y queremos que alguien pueda escuchar que lo que Dios ha hecho en nuestra vida también lo puede hacer con alguien más. Eso es. Hace un tiempo atrás yo vengo conociendo acerca del ministerio de Herbert Ruiz y de su esposa y toda su familia, una familia ministerial, y ha sido una bendición para mi vida. He sido ministrado por sus prédicas, he sido ministrado por todas esas ocasiones que lo he sintonizado a través de la radio, que dicho sea de paso, está acostumbrado a lo que es el mundo de la radio, porque constantemente está expuesto al mismo, dando así sus prédicas y transmitiendo el mensaje del reino, que es lo importante. Y he estado hace mucho tiempo relacionándome con lo que es su ministerio y él es una persona muy auténtica, muy especial y que yo estoy seguro que sus palabras van de acuerdo a lo que él vive. Entonces, yo quisiera comenzar a preguntarte varias cositas para si alguien no te conoce, que te pueda conocer un poquito mejor. Herbert, cuéntame, ¿cuántos años tú llevas en el ministerio? ¿Qué edad tú tienes? Cuéntame algo. Pues mira, tengo 29 años de edad y en el ministerio llevo alrededor de 5 años, glorificando el nombre de Jesús donde quiera que el Señor nos ha permitido. Amén, amén. Y me parece sumamente interesante que lleves 5 años en el ministerio porque yo llevo 3, Herbert. Estoy a punto de cumplir 3 años. Actualmente tengo 2 y medio por ahí. Y sin lugar a dudas, han sido los mejores 2 años y medio de toda mi vida. Yo tengo 20 años solamente, pero estos 2 años y medio han sido más que bendición para mí. Yo sé que tú compartes lo mismo. Amén, sí. La verdad es que, como te digo, dentro del ministerio hay pruebas, luchas, batallas. Dios va preparando tu carácter y los primeros años son los años más difíciles. Aunque no dejamos de tener luchas, pruebas y batallas, y creo que es una batalla de fe bien fuerte, pero Dios está de nuestro lado y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow, es una grande realidad. Eso es. Así que ustedes están escuchando a Herbert Ruiz y ya desde estos inicios ustedes ya pueden percibir lo que esta persona representa. Es un joven, todavía es joven, Amén. todavía es joven, impactado por Dios, y vamos a estar hablando acerca de su testimonio en algunos segunditos, porque tiene un testimonio poderoso y te comparto, Herbert, que a mi percepción, desde mi óptica, esto no es un estudio que yo haya hecho ni nada por el estilo, yo entiendo que la mayor parte de las personas que consumen el contenido que yo estoy subiendo son jóvenes. Claro. Hasta el momento son jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que estamos presentando es un concepto más para jóvenes, para esos que están iniciando en los caminos del Señor, y aquel joven que escuche tu testimonio, yo sé que de seguro va a salir bendecido. Y habiendo dicho esto, vamos a ir adentrándonos rápidamente en lo que es el testimonio del evangelista Herbert Ruiz. Te voy a pedir que me cuentes acerca de tus comienzos en el evangelio, cómo quizás fue tu crianza, que me hables de todo eso desde jovencito, porque hay ciertos detalles que ya yo conozco un poco acerca de tu testimonio, desde tu infancia, lo que te tocó vivir. Háblame un poco de eso. Pues mira, yo me crío en un barrio y voy a tratar de resumir, ¿verdad?, todo lo más importante que sucedió en mi vida. Yo crecí en un barrio donde
crecí normalmente con toda mi familia. Cuando hablo de mi familia, abuelos, tíos, no tuve la presencia de mi papá. Mi mamá trabajaba, que prácticamente me cría mi abuelita y mi abuelo. Okay. Una familia muy buena, con un corazón extraordinario, de barrio, de campo, gente muy humilde, muy buena. Pero había un problema donde había un punto de droga. Wow. Y la verdad es que cuando uno crece en este ambiente donde hay maldad y hay droga, tú estás propenso a continuar ese camino. Entonces, mientras tú vas creciendo y vas viendo todas estas cosas, cosas raras que quizás uno no entiende cuando pequeño, la policía casi todos los fines de semana, Wow. a las 3 de la mañana a veces nos levantaban porque había muchos agentes de la policía. Y todas estas experiencias que uno va teniendo y se va preguntando tantas cosas, cuando uno comienza a crecer, entra en la adolescencia, pues uno comienza a conocer la realidad de lo que uno está viviendo. Entonces, siempre en mi corazón había un deseo de ser un poco diferente a lo que yo había visto. Pues, ¿qué pasa? Mi familia, yo veía los resultados. Por ejemplo, mis primos, unos estaban presos, Wow. otros ya habían muerto, otros estaban bregando en la calle. Entonces yo veía esos resultados y veía que nunca terminaban bien. Entonces yo decía, yo no puedo escoger ese camino porque si escojo ese camino sé dónde voy a terminar, o la cárcel o el cementerio. Entonces tú quieres tratar de hacer las cosas diferentes, pero la realidad es que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es. Y eso es una verdad bíblica que todos hemos podido experimentar y me di cuenta de eso. Yo intenté hacer las cosas diferentes. Había algo que quiero que mucha gente pueda escuchar, y es que mi abuelita iba a la iglesia Discípulos de Cristo del barrio Palos Blancos. Okay. Y recuerdo que siempre sacaba, a veces el domingo, nos levantaba temprano para ir a la iglesia. Nosotros queríamos quedarnos en el barrio haciendo maldades y ya tú sabes, pero siempre nos levantaba y íbamos de vez en cuando a la iglesia y aunque cuando uno en su juventud, Satanás te embrutece, tú no te acuerdas de nada, hay una palabra sembrada, hay una semilla que la Biblia dice que iba a dar su cumplimiento, ¿verdad? Y que cuando esa palabra es sembrada en tu corazón, ella va a germinar fruto. Y la verdad es que esa palabra que se estaba sembrando en mi corazón, aunque yo no entendía, aunque no sabía nada, estaba ahí. Llegó el momento donde mis 12, 13 años comencé a conocer todo lo que yo estaba experimentando en mi niñez, que fueron muchas cosas, ¿verdad? Que ahora pues no podemos tocar. Pero cuando llegó a mi juventud, yo practicaba el baloncesto, tuve becas deportivas desde la intermedia. Y cuando entro a la universidad, que te había comentado, entré a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, donde adquiero una beca deportiva, tenía un buen futuro, quería estudiar, tenía un buen IGS, podía tener una buena carrera, pero me desenfoqué totalmente porque entonces eso que yo había visto desde niño lo quería poner en práctica. Entonces tú me estás diciendo, Elber, que tú desde niño, ahorita mencionaste que tenías el deseo de cambiar, claro. de no ir en ese mismo rumbo. Yo quería ser diferente. Pero algo te estaba atrapando, algo no te dejaba salir adelante. Hoy sabemos lo que era, pero en ese momento tú desde niño estabas siendo influenciado por las fuerzas del enemigo y tú no podías echar para adelante. No podía echar para adelante porque quería hacer lo bueno, pero no podía. Entonces cuando la Biblia dice que cuando nosotros queremos hacer el bien, pero hacemos el mal, entonces el pecado que mora en mí. Y estaba tratando de hacer lo bueno, tratando de salir adelante, aprovechar el deporte, aprovechar los estudios, mas sin embargo me estaba inclinando a lo malo, me estaba inclinando a la calle, ya yo estaba maquinando cómo yo puedo comprar la droga, quién la puede vender. Ya yo tenía en mis pensamientos y en mi corazón el deseo de coger ese camino del cual yo vi desde pequeño y quería hacerlo. Wow. Aunque en mi corazón yo decía, no quiero por los resultados, pero ya estaba propenso a trabajarlo y hacerlo de esa forma. Y es entonces donde, ¿verdad? Resumiendo un poco, comienzo a salir a la calle. Yo recuerdo que con la beca deportiva me cubría los estudios y yo recibía una buena beca, recibía un buen dinero y con ese dinero yo salía miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estaba en la calle, en party, prostíbulo. Comencé a probar muchas cosas, ¿verdad? Que lamentablemente pues me estaba hundiendo en el pecado. Y a mi corta edad tenía alrededor de 20 años, desde los 18 comencé 19, pero ya a mis 20 años estaba muy hundido ahí. Recuerdo y nunca me olvido que el día de mi conversión fue un 27 de agosto del año 2012, donde mi mamá
me había regalado un libro de Gille Ávila que yo ni por mi mente pasaba ni sabía quién era, pero había un libro que se llama La ciencia de la oración. Y ese libro mi mamá me lo regala. Y recuerdo que estaban anunciando una tormenta o algo y mi mamá dijo, se va a ir la luz si quieres coger un libro ahí en la farmacia o algo. Y estaba ese libro allí. Me lo regaló, yo nunca le hice caso a ese libro. Pasó el tiempo, pasaron los meses, pero lo tenía en mi casa. Siempre yo he dicho que ese libro lo escribió el Espíritu Santo. Wow. Porque cuando yo abrí aquellas páginas, yo recuerdo que caí al piso, comencé a llorar. Y ahí fue donde verdaderamente tuve un encuentro con Dios. Comencé a llorar, le dije a Dios, si tú eres real, sálvame, haz algo conmigo. Me siento atado, no sé qué hacer con mi vida. Y comencé a tener una conversación que en mi ignorancia no conocía la Biblia, no conocía cómo yo poder orar, pero ahora entiendo que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Yo estaba arrepentido. Eso es. De corazón estaba muy arrepentido. Por eso yo quiero decirle a todos aquellos que nos escuchan, que nos puedan estar viendo, que puedan estar escuchando este podcast, no hay nada imposible para Dios. Amén. Él es el Amén. Dios de lo imposible. Si tú estás atado a cualquier tipo de vicio, si no sabes qué hacer con tu vida, queremos decirte que Dios es la solución a tu vida, que lo que Él ha hecho en nuestra vida lo puede hacer contigo, que no importa si estás confundido, no importa que haya podido pasar en tu niñez, en tu juventud, hay un Dios que cambia el panorama. Mira, y me parece poderoso porque cuando yo tenía 1 añito de edad, yo nací y me crié en el Evangelio. Desde mi nacimiento yo estoy gateando por el altar, yo estoy, todo eso. Recuerdo, bueno, no recuerdo, mami me cuenta que a la edad de 1 año fue un personaje a la iglesia y yo teniendo 1 año de edad, ella me tenía en sus brazos y aquel hombre comenzó a hacer un dibujo de mí y cuando lo fue a firmar le puso evangelista. Entonces yo estaba siendo marcado desde el 1er año de edad. En mi 1er año ya yo había sido marcado con una palabra y puedo atar esto que me sucedió a mí a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú eras jovencito, tu abuela te invitaba a la iglesia, había una palabra sembrada y como decías ahorita, en su tiempo iba a estallar. Yo creo que los planes que Dios hace desde la eternidad en la tierra no pueden ser revocados. Amén. Los planes que Dios hace con las vidas desde el cielo, desde lo eterno, por un punto de droga no se pueden estropear. Y eso es lo que las vidas tienen que entender. Herbert es testimonio vivo de lo que es capaz de hacer un Dios todo poderoso. Y yo quiero que me sigas contando acerca de a qué edad me dijiste que fue tu conversión. 21 años de edad. A los 21 años de edad. En mi plena juventud, ¿sabes? Yo tenía un mundo por delante que estaba ya experimentando, que había probado muchas cosas en el mundo, pues el tener dinero en el bolsillo, salir, janguear, hacer lo que un joven quiere hacer cuando pues estás envuelto en el pecado, te dirigen los demonios, porque la verdad es que estaba muy atado, me sentía muy aborrecido, comencé a utilizar pastillas, me sentía un poquito atado y a la verdad es que cuando comencé a mirar la Biblia y comencé a estudiar un poco la Biblia desde mis comienzos, comencé a ver que dice la Biblia que el mundo te aborrece por cuanto no somos de este mundo. Amén. Sino que antes de la fundación del mundo Él te escogió y comencé a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia y ese día Dios me marcó tan fuerte que al sol de hoy nunca me he apartado. He tenido unas batallas terribles que podemos hablar y tenido unas batallas fuertes, pruebas muy, muy difíciles para mi fe, para mi vida personal, para ver si yo vuelvo al mundo, para ver si... Y me he mantenido firme con la ayuda del Señor. Dios me ha ayudado, no puedo decir que yo lo he logrado por mi fuerza, que yo he sido fuerte porque no, Dios me ha ayudado. Y sé que hay mucha gente que se siente debilitado muchas veces, sé que hay muchos jóvenes que pasan diferentes batallas porque tú eres un jovencito, yo pasé por esa edad, yo sé lo que es estar ahí y aún soy joven y he pasado por muchas experiencias que me han marcado, pero me he mantenido firme. Somos como el monte de Sión, no nos vamos a mover, vamos a permanecer para siempre con la ayuda del Señor. Te pregunto, y voy a hacer una pregunta que sé la respuesta, pero yo quiero que las personas las escuchen. ¿Te arrepientes de haber aceptado a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador? No, jamás en mi vida, jamás en mi vida. Me arrepiento de no haberlo conocido antes. Ahí está. De eso sí me arrepiento. Si pones en una balanza lo que tú estabas experimentando en el mundo, llamémosle placer, porque placer, al joven le gusta
irse a janguear Claro. todos los fines de semana. Al joven que está becado le gusta su sueldito, las ganancias que tiene, invertirlas en los negocios, en Claro que bebida, sí. en todo eso. Y eso es placer. Claro, Eso es placer. Es la verdad. Ujú, Pero si lo comparamos, si lo llevamos a una balanza, ujú. el placer que tú sentías en el mundo se compara al placer que tú sientes con tu relación con el Jamás en la Espíritu vida, Santo. jamás en la vida. Mira, la Biblia tiene tanta información y tanta bendición que nos puede dar de que nosotros, bueno, dice que conocerá la verdad y la verdad te hará libre, y eso es lo que hemos conocido. El mundo te ofrece todos los placeres que tú puedas experimentar en tu vida, y la verdad es que a veces me pongo muy triste cuando he ido a mucha campaña de jóvenes y veo la juventud decaída, veo la juventud en el suelo, y la iglesia está pasando un momento muy difícil porque la juventud es la fuerza. Necesitamos jóvenes llenos de Dios, Claro que que sí. amen a Dios, que Amén sean por eso. apasionados por el evangelio. Son pocos los jóvenes que son apasionados, que se han mantenido firmes, que han perseverado. Y esto es algo que nosotros estamos mirando los últimos días. La juventud está un poco decaída y necesitamos que la juventud se levante, que Eso sea es. apasionada por lo de Dios. Estos placeres en el mundo son placeres momentáneos. ¿Qué dice la Biblia? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Eso es así. Y esto es algo que uno experimenta. Por ejemplo, yo probé muchas cosas en el mundo, lo pude experimentar, lo pude palpar, pero cuando yo llegaba de los paris me sentía vacío. Yo podía tener quizá lo que quisiera, tenía muchos placeres que pude probar, que quizá no edifican ahora mismo yo poder mencionarlo, pero son cosas que uno prueba, que como joven uno quería experimentarlo, quería probarlo, mas sin embargo, el vacío en mi corazón, ningún placer lo pudo llenar. Wow. Hasta que Cristo llegó a mi Wow. vida, me transformó, me cambió, y verdaderamente mi familia es producto de Cristo. Mi familia, mi esposa, yo poder decir, sí, tengo una esposa que me ama y que la Amén. amo, tener familia, ¿sabes? Mi familia no la obtuve mi familia la obtuve porque reconocí a Cristo como mi Salvador, Wow. me transformó y me dio una familia. Mi esposa no podía tener hijos, que eso es haciendo un paréntesis, mi esposa no podía tener hijos, Dios hace un milagro, en el altar oran por su vientre, nadie sabía lo que estaba pasando, pero yo llevaba desde novio, estaba con mi esposa, que no sé por qué nunca podía ser embarazada, tenía problemas de endometriosis, y la verdad es que Dios hizo un milagro, me dio nuestra primera niña, y como te decía, pues tuve gemelos, que eso es un testimonio, ¿verdad? Que puedo hablar abiertamente porque me esperaba mi esposa allí en la sala de espera de allí donde estaban haciendo el sonograma, y decía, está pasando algo porque no salen rápido, ¿sabes? No me están llamando. Y yo decía, Dios mío, que estaba un poco nervioso ya. Cuando me llaman, ellas estaban grabando, yo no sabía qué pasaba. Mas sin embargo, cuando me dice, ¿qué tú querías? Yo dije, ese es el nene de papá. Y le dijeron a mi esposa, ¿qué tú querías? Es una niña. Le dijeron, pues Dios los complació a los dos. Ay, santo. Entonces dijimos, wow, Dios es real, Dios es real. Eso Dios es real, hace gloria a milagros, es poderoso, y por eso le invitamos a todos ustedes a que camine con el Señor, a que no sea parte de Él, porque a través de nuestra vida, ¿verdad? Podemos hablar de tanta grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida, y Dios es un Dios de milagros. Y diciendo eso, Elber, me parece leer esas páginas en la Biblia diciendo que Dios ha llamado a un Abraham. Amén. Y cuando Abraham es llamado, a los 100 años se le aparece un ángel y le dice que van a tener un hijo y toda la cosa. Ustedes conocen la historia, si no la conocen les invito a que la busquen. Y para sorpresa de ellos, Sara no podía tener hijos. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Después sigue la historia y después de tener hijos y todo, Isaac se consigue una esposa. Y cuando vemos la historia, la esposa de Isaac tampoco podía tener hijos. Después sigue la historia y un sinnúmero de veces es lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo. Vemos a Ana en el altar llorando porque su vientre no podía concebir. Exactamente. Entonces ella va delante de la presencia del Señor llorando, diciéndole, yo quiero un hijo, Señor. Y me parece que esta historia cobran un poder sobrenatural, porque cuando Dios hace un milagro de esta magnitud, lo que produce el vientre de esta madre es un milagro caminando por las calles de Puerto Rico, en este caso, un milagro caminando por las calles de Corozal, que es donde usted vive, donde tu familia vive. Y yo creo que nada más con el hecho de saber que el Señor hizo ese milagro, estoy seguro
que el propósito de Paulette, ¿verdad? Amén, sí. De Paulette es grandísimo, el propósito que tiene Dios con ella es algo poderoso, igual con los niños, con los gemelos. Yo estoy seguro que el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido fiel, pero también reconozco que en este joven matrimonio han sido fieles también al Señor. Han sido fieles al Señor, se han dedicado al Señor. Y cerrando este paréntesis, quería decir eso porque cuando mencionaste que tu esposa no podía tener hijos, es un milagro poderoso. Pero seguimos con tu testimonio, Elber. Te quería preguntar, sales del mundo. Claro. Sales del mundo, estuviste expuesto a lo que son los puntos de droga, estuviste expuesto a todo este ambiente pesado, cargado de influencia demoníaca y todo esto, pero llegaste a la iglesia. Llegaste, te convertiste, me compartiste esa experiencia con el libro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te comenzaste a congregar? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, yo comencé... luego que yo me convertí aquel 27 de agosto, yo comencé a leer la Biblia. Siempre hay gente que te regalan una Biblia y quizás la tienes ahí por tu casa, nunca abres la Biblia. Cogiendo polvo. Sí, entonces yo comencé a leer la Biblia y recuerdo que yo estuve alrededor de 3 noches donde me pasaba lo mismo que me pasó aquel 27 de agosto. Yo estuve 3 días donde yo estaba llorando en las noches, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole al Señor, si tú eres real, haz algo conmigo. Hablando con Dios como yo sabía orar. Hay gente, yo no sé orar, yo se me hace difícil. Háblale con tu corazón a Dios. Háblale con todo tu corazón, que Dios es experto sanando heridas. Y es Dios poderoso. Yo comencé a orar de la forma en que yo sabía orar. A un Dios que quizás no había tenido la oportunidad de conocerlo como verdaderamente es Dios. Entonces, luego de eso yo comencé a escudriñar la Biblia. Recuerdo que abrí el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y comencé a mirar que dice la Biblia que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. Comencé a mirar el libro de los Hechos, comencé a ver lo que era la iglesia. Sin mucho entendimiento comencé a escudriñar la Biblia, me comienzo a congregar y luego que pasan algunos meses, Dios preparándome, me comenzó a llamar al ministerio. Yo no sabía lo que era el ministerio, yo no sabía lo que era coger un micrófono y todavía no sé mucho, pero la realidad es que tú sabes que yo no entendía nada de eso. Yo no entendía nada de eso porque, como te dije, mi abuelita nos llevaba a la iglesia, pero muy pequeños nosotros, no todo el tiempo. Fueron algunas veces y nunca olvido a aquellos maestros que nos enseñaban la palabra, y la verdad es que quizás no conocía la Biblia, pero la estaba empezando a conocer, estaba comenzando a conocer la Biblia. Y la palabra de Dios es bien importante en el crecimiento del joven o la persona que se convierte a Cristo. Es bien importante que escudriñe la Escritura. Si Cristo dijo, Él no dijo lee la Biblia, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella está la vida eterna. Y dijo algo más grande, dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es algo grande. Comencé a mirar la Biblia, comencé a escudriñarla, comencé a sentir pasión por el Evangelio, por Dios. Yo digo que estoy siendo obediente a lo que Dios me llama a hacer, pero la realidad es que mi deseo congregarme con mi familia, trabajar en la obra de Dios de alguna manera, pero nunca pedí a Dios ministerio, nunca le dije a Dios quiero ser, quiero que tú me uses, o quiero que simplemente fui muy agradecido con Dios. Ahora, en la obediencia Dios me comienza a llamar. Dios me comienza a llamar al ministerio y comencé a tener grandes experiencias. Entonces, luego de eso, comienzo a ver que mientras Dios me comenzaba a llamar de diferentes formas, tratando conmigo en el secreto, comienza a usar gente que nunca me conocían a hablarme acerca del ministerio. Te voy a preguntar, y esta experiencia te la voy a preguntar a base de lo que yo experimenté. Amén. Yo hubo un momento dado en mi vida que yo comencé a ir a la iglesia con mi mente en lo que estaba haciendo, porque yo toda mi vida, como dije, me congregaba. Claro. Yo iba a la iglesia, pero la iglesia no estaba en mí. Claro. Yo comienzo a tomar una postura de decir, ok, yo necesito de Jesús, claro. Yo necesito de Dios. Y comenzó un proceso. Entonces Dios me comienza a llamar. A todo esto. Yo no sabía la experiencia esa que te conté de cuando yo tenía 1 año. Yo no sabía de otras experiencias que hubo en mi crecimiento. Lo único que yo sé es que yo a los 14 años yo no tenía una relación como la tengo
hoy con el Señor, pero a los 14 años yo era el hijo del evangelista y hicieron una campaña de una sociedad de juveniles y dijeron, bueno, pues ¿quién va a predicar? Va a predicar Gabriel. Y yo me volví un 8, yo dije, ¿qué es esto? Pero es que yo y me acuerdo que eso fue un proceso bastante complicado para mí, sentarme a orar y preparar un sermón con 14 años, pero yo ahora pienso en eso y quizás es que no tengo mucha memoria de ese evento, pero no recuerdo muy bien cómo estaba mi relación con el Señor. Claro. Pero cerrando ese paréntesis, vuelvo a congregarme con la pasión de conocer al Señor y comienza el Señor a llamarme. Te estoy llamando. Y fue un momento donde yo me paraba en cualquier esquina y habían miles de personas y iban a donde el jovencito. Gabriel, el Señor te está llamando al ministerio. Yo decía, pero ¿dónde me ha visto? ¿Dónde Él me conoce? ¿Cómo Él sabe esto? Y uno en la ignorancia, claro. ¿Qué es esto? Entonces me acuerdo, estoy seguro que sabes quién es Randy Island. Claro. Me acuerdo, fuimos a una campaña de Randy Island poderosísima en Morovis y habían cientos de personas. Eso estaba lleno en Morovis. Y yo estaba... bueno, con Randy, una cosa, pero en la candela. Y de repente Randy está desde el altar y yo estoy en el extremo derecho del altar y él está mirando para yo no sé dónde y de repente hace así. Joven, venga acá. Wow. Y era la administración, estaba la administración. Me dice, ayúdame a ministrar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que yo te ayude a ministrar? Era un trato del Señor con mi vida que me estaba dando ahí. Esto es lo que quiero contigo. ¿Algo así te pasó a ti? ¿O eso que me pasó a mí fue un caso extraño? ¿O en los lugares donde tú te parabas Dios te decía? Claro, acuérdate que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras personalidades. Dios, siendo el mismo Dios, trata quizás diferente con diferentes personas de acuerdo a cómo Él sabía hacerlo. Y claro, me marcó, como te digo, mi experiencia más fuerte fue ese día de conversión. Ese día de conversión donde Dios me marca. Mas, sin embargo, cuando comienza a llamarme, comienzo a tener experiencias similares en diferentes cultos. Diferentes cultos comencé a ser marcado por Dios y la gente me hablaba de ministerio. Dios te va a sacar, Dios te va a enviar, vas a llegar a campaña, vas a ver esto, que no entendía nada. Hasta que pasa el tiempo y cuando que me comienzan a llamar, queremos invitarte para una campaña. ¿A dónde? Pues mires acá. Comenzó Dios a llevarme en diferentes partes aquí en Puerto Rico hasta que Dios comienza a sacarme del país, que fue algo periódico, fue algo paulatino. No fue que yo llegué aquí me envió Dios y vamos para Centro y Suramérica. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasó desde tu conversión hasta que tú comenzaste a predicar en un ministerio así? Sí, pues mira, comenzaron a pasar varios meses, pasó el año y luego comienzan a darme parte en la iglesia. En la iglesia comencé a cantar coro, en la iglesia comencé a cantar alabanza, en la iglesia comencé a tomar una reflexión y así me fui preparando y Dios fue abriéndome las puertas. Ya como te decía, pues fue algo paulatino, fue algo donde periódicamente pues Dios comenzó a abrirme puertas en mi pueblo, luego para otros pueblos y así comencé a ir a diferentes partes. Fui al norte, Puerto Rico, al sur, al este, al oeste cuando me llamaron, que yo recuerdo que me decían, mira, te queremos invitar a predicar ¿dónde? En Fajardo. Y yo, wow, voy para el este, y me sentía tan privilegiado, es la única palabra que puedo utilizar, porque esto es un privilegio, el poder hablar del evangelio, el poder hablar de Cristo, es un grande privilegio que Dios nos ha dado y por eso siempre llevo en mi corazón que hay que cuidar lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Dice el apóstol Pablo que esto es como un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Y la verdad es que nosotros, cuidando lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues comencé a ver a Dios abriéndome puertas. Luego que estoy aquí ministrando, me llaman a una campaña para Estados Unidos. Fue mi primera campaña. Recuerdo que esa campaña es la que me marca porque es la primera campaña fuera de mi país. Wow. Esa campaña me marcó
antes de yo llegar a Estados Unidos, voy a una campaña, pero no fue que me invitaron, fuimos a un viaje misionero a República Dominicana. Okay. República Dominicana, si escuchas tantos predicadores, te dicen que fue como un trampolín para su ministerio. Claro que sí. Luego de llegar ahí, Dios abrió puertas. Y soy testigo de eso. Sí, pues me pasó igual. Yo fui a República Dominicana, nadie me invitó a una campaña, fuimos a un trabajo misionero y ahí pues prediqué en algunas iglesias y fue de bendición. Más sin embargo, luego que pasaron los meses, me invitan a Estados Unidos a una campaña específicamente 3 días, que recuerdo que las 3 noches fue impactante porque alrededor de 13 vidas se convirtieron a Cristo la primera noche, la segunda noche se convirtieron como 16 almas, la tercera noche que pensábamos que iba a ser menos era domingo, recuerdo que se convirtieron como 18, 19 vidas, o sea, fue una campaña de impacto, de milagros, de liberación, donde luego que he aprendido algo, que hay tiempo para todo. Igual o uno como predicador aprende, porque al principio uno piensa que la unción, que Dios está aquí y que se acabó. Entonces comenzamos a aprender que no es simplemente la manifestación del Espíritu, sino que hay una palabra que puede impactar a alguien. ¿Por qué? Porque hay gente que pues en el culto son impactados, la manifestación del Espíritu es real en una vida, mas sin embargo yo creo que la palabra es lo que la gente necesita para poder perseverar. ¿Por qué? Porque en una batalla y en una prueba la gente no va a hablar mucha lengua, no va a danzar mucho en el Espíritu. La gente necesita la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es la palabra lo que necesita el pueblo y por eso he aprendido algo. Hay que predicar el evangelio. Hay tiempo para que Dios se manifieste, hay tiempo para orar por los enfermos, hay tiempo para ver los milagros y así fue que Dios me impactó. Luego de eso pues comencé a tener experiencia, me invitan a El Salvador, he tenido la oportunidad de estar en diferentes países y he visto la gloria del Señor en campaña, viendo a Dios hacer milagros, viendo a Dios, me impactó Dios. Siempre que voy a una campaña también le decía a Dios, ¿por qué me trae a los lugares más difíciles? ¿Por qué tengo que venir? Si voy a México, ¿por qué no voy a la ciudad? ¿Por qué no voy a México, a la ciudad de México? ¿Por qué me envía a Chiapas, al sur, a lugares remotos? Entonces siempre he estado dispuesto a hacer el trabajo de Dios, vaya donde vaya. He dormido en campaña en hamaca, me han hospedado en hoteles 5 estrellas. Yo he llegado a un hotel que yo digo, Dios mío, un jibarito de palos blancos aquí metido en este hotel. Y Dios es así. Nunca he exigido nada, nunca he pedido nada. Siempre he orado a Dios, siempre he orado a Dios. La verdad es que así Dios me comenzó a abrir puertas y así Dios me comenzó a enviar a diferentes lugares, a campañas y siempre predicando el evangelio y alcanzando las almas. Es mi pasión, es lo que Dios me capacitó para el ministerio, al campo evangelístico y esa pasión arde en mi corazón y sé que arde en tu corazón. Lo más importante aquí son las almas. Nosotros tenemos a Cristo. Si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando a través del podcast, queremos decirte, si tú tienes a Cristo, comparte el evangelio con alguien. Habla las buenas noticias del evangelio. Es muy importante que aprovechemos el tiempo y eso es algo que yo he aprendido. He aprendido a no solamente predicarle a miles de personas en una campaña. Antes de salir una campaña tuve una experiencia haciendo una maleta en mi casa. Recuerdo que le prediqué a un jovencito el evangelio. ¿Quieres recibir a Cristo aquí como tu Salvador? No había cámara, no había micrófono. Yo pues simplemente le prediqué el evangelio a un jovencito y ese es el deseo, ¿verdad?, que Dios pone en nuestro corazón de poder continuar alcanzando vidas, no simplemente en campaña donde Dios te pueda enviar, sino también donde quiera que te pare. Y ahí yo creo que ahí es donde uno demuestra, amén, donde uno está fundamentado, donde uno está parado, porque amén, con el micrófono es fácil. Con el micrófono es fácil decir 4 cosas pero cuando tú en tu relación con Dios estás dispuesto a las multitudes, pero también estás dispuesto a una persona, amén, cuando tú estás dispuesto a predicarle a cientos, pero también estás dispuesto a predicarle a 3 personas, yo creo que ahí es donde uno puede ver y puede percibir el corazón de un ministro, amén, porque y estoy seguro, Elber, que por eso el Señor te ha exaltado, el Señor te ha puesto en honra. ¿Por qué? Porque estás contento en las buenas, amén, y en las no tan buenas. Sabes dormir en el 5 estrellas y sabes dormir en la hamaca. Y yo creo que eso tiene mucho valor para el Señor. Amén. El Señor está de cerca observando eso. Y tienes un ministerio poderoso para la gloria del Señor. Llevas 5 años predicando, como nos comentaba. Ha sido una bendición para muchas personas. Y yo quisiera, para ir terminando con este episodio,
yo quisiera que a base de tu experiencia, Elber, lo que te ha tocado vivir en el ministerio, en la familia, Claro. En la vida de iglesia, porque podemos viajar el mundo predicando y todo, pero tenemos una congregación, nos sentamos también, y en todas estas áreas de nuestra vida se pueden levantar procesos y nosotros tener que enfrentar momentos no tan agradables, que son momentos que, aunque quizás uno sabe que son necesarios. Mira lo que me pasa a mí, y voy rapidito con esto, pero a veces yo estoy pasando por procesos y por tiempos difíciles, y yo mismo en mi habitación pienso, lo que hoy yo estoy viviendo, mañana yo lo voy a predicar. Amén. Yo sé que Dios va a sacar cosas grandes de las experiencias, quizás que yo le pueda llamar negativas, pero aunque nosotros percibamos esto, que esta breve tribulación momentánea nos está afligiendo en este momento, pero eso es temporero, es temporero. Pero te quisiera preguntar, yo quisiera que tú nos dieras un consejo. Como te dije, yo creo que la audiencia es más jóvenes y todo esto. ¿Qué tú le puedes aconsejar a base de tu experiencia? Puedes elegir en algún consejo en la vida de familia, ministerio, que va a impactar la vida de los que nos están viendo. Y yo quisiera que este consejo tú lo sueltes y que esta cámara lo registre y que este micrófono lo reciba. Amén. Pero que tú lo estés compartiendo como si fuera para mí. Claro. Como si fuera para mí, porque yo sé que ya tú y yo hemos conversado. Amén. Y yo sé que en la posición que los jóvenes, me tomo de ejemplo porque soy joven. Claro. Porque soy joven. Claro. Yo quisiera que tú compartieras ese ejemplo. ¿Qué consejo, discúlpame, tú le darías a la juventud? Amén. Pues mira, la verdad es que yo soy ministro por gracia del Señor, pero soy padre de familia, también sobre todas las cosas soy creyente. Como tú bien decías, pues nosotros no tenemos un ministerio y solamente salimos a predicar, sino que es bien importante el que nos congreguemos. Tiene que haber un pastor, tiene que haber un liderato, para que el ministerio sea efectivo. Quizás mucha gente o muchos jóvenes que nos ven todavía no han llegado al matrimonio, pero tiene que, cuando se llega al matrimonio, haber un matrimonio saludable para que pueda haber un ministerio efectivo. Amén. Pero la verdad es que dentro del evangelio, nosotros, como te decía, vivimos diferentes pruebas, diferentes procesos muy difíciles. Unos te marcan más que otros, pero siempre Dios está preparando algo que es el carácter. Nosotros como hombres o mujeres de Dios o jóvenes de Dios, tenemos diferentes caracteres y Dios nos va moldeando. Amén. Dios va trabajando con nuestro corazón, Dios va trabajando con nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros necesitemos trabajar. Y es por eso que queremos dirigirnos a la juventud, porque la realidad es que para poder perseverar, para poder echar raíces, como uno dice, pues hay que orar, hay que orar. Wow. Yo creo que no hay mejor consejo que el decirle a alguien no deje la oración. Amén. Es el consejo que hemos estado escuchando a través de la Biblia durante tiempo y durante generaciones. Nosotros estamos mirando la Biblia como un manual, como un ejemplo. La vida de Cristo fue una vida de oración. La vida de Pablo fue una vida de oración. Hombres grandes en la Biblia tuvieron que orar. Entonces nosotros estamos en uno de los tiempos más difíciles. Si dejamos de orar, yo creo que no. Dios mío, yo creo que es muy importante que aprendamos que dentro de lo que podamos estar viviendo, nosotros necesitamos la oración. Eso es. No hay mejor consejo que alguien te pueda decir, tienes que orar. Claro, hay cosas que no se resuelven de una predicación. Si tú estás pasando alguna tribulación, algún problema difícil, por lo que el pastor predica desde el altar, quizá no pueda trabajar en esa situación, porque la predicación te edifica, va a trabajar en tu vida, en tu corazón, pero hay un problema quizá en tu vida que se resuelve con un consejo. Eso. Que no se va a resolver desde un altar. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en mi vida, yo he tenido diferentes pruebas. A 1 año y medio de yo convertido me asesinaron a mi hermano. Entonces te digo que yo vengo de una familia, ¿verdad? En la calle. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Yo voy para la calle, yo tengo que vengar la muerte de mi hermano. Entonces, 1 año y medio de convertido, yo no llevaba, quizás ahora estoy un poco más fortalecido. Cualquiera tambalea en la fe. Wow.
cualquiera piensa volver al mundo. Entonces, quizás eso para mí es la prueba más fuerte que he tenido en mi vida. Y quizás esa prueba para mí fuerte, para otros sea un poco más suave. Cada cual tiene su, ¿verdad?, su personalidad. Pero quizás tienes procesos fuertes en tu vida, no sabes qué hacer, te encuentras en un momento difícil, pero lo mejor es orar, lo mejor es orar. Yo recuerdo que orándole a Dios, Dios cambió mi parecer, Dios me ayudó, me dio la paz en medio de la tormenta, me fortaleció en el proceso. Yo decía, yo estoy solo aquí, que yo voy a continuar haciendo aquí. Para ese tiempo todavía yo no tenía compromiso, yo no necesitaba quedarme en el evangelio. O sea, nosotros estamos viendo que diferentes pruebas y procesos yo pude perseverar. No por el ministerio, ¿sabes? Yo no persevero por el ministerio, yo persevero por mi salvación. Wow. Entonces quizás tú no tienes ministerio, quizás tú te sientes que no estás haciendo nada, que no tienes por qué ir a la iglesia, que no, pero acuérdate que por encima de todas las cosas es tu salvación. Por encima de todo lo que tú puedas mirar, sea material, sea físico, sea espiritual, hay algo mayor que es la salvación. Y la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, como dice la Biblia. Entonces tenemos que entender que nosotros, dentro de todo lo que podamos estar viviendo, necesitamos mantener una vida de oración. Al joven se le hace muy difícil. Se le hace muy difícil mantener una vida de oración, más hoy en día. La tecnología sigue avanzando, los entretenimientos están ahí en nuestro frente. Entonces nosotros tenemos que saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo quisiera traer esto como consejo para que podamos comprender a través de las páginas de la Biblia y a través de nuestra vida o nuestro testimonio que podemos hacer diferentes cosas sin dejar de orar. Muy bien, tú puedes, no el pecado, no que practica el pecado, sino que tú puedes, hay cosas que te son lícitas y cosas que no te convienen. Hay cosas que me son lícitas, pero decía el apóstol Pablo, yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, hay entretenimiento que quizás tú puedes tomar y puedes decir, voy a ver una película 1 hora, 2 horas, pero nunca dejando la oración, nunca dejando lo que es tu vida de intimidad con Dios. Y esto es lo que va a lograr que tú perseveres hasta el fin. Esto es lo que va a lograr que tú seas un creyente donde puedas dar fruto, porque yo puedo echar fuera demonios, puedo hacer milagros, pero hay algo que me identifica como creyente y hay algo que se sabe si verdaderamente estoy caminando en rectitud y son los frutos. Por su fruto. Eso es así, los conoceréis. Entonces, mucha gente está viendo, Dios lo usa. Mira, Dios lo está usando. Más sin embargo, hay algo que se llama frutos, que es lo que nosotros debemos dar como creyentes. Yo creo que para nosotros poder dar fruto necesitamos vivir esa vida de intimidad con Dios, tener esa vida de relación con Dios. Cuando en el Génesis dice la Biblia que Adán conoció a Eva, está hablando de intimidad. Y ese es el conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios por medio de la intimidad con Él. Entonces, hay gente que puedan hablar de Dios, mas no le conocen. Tú puedes hablar de Dios, tú puedes escuchar de Dios, tú puedes tener la Biblia, tú puedes escuchar predicaciones, mas sin embargo, si no tienes esa intimidad con Dios, nunca le vas a conocer. Y por eso es importante que como joven, que estás propenso a pasiones juveniles, como dice la Biblia, tienes que entender que la palabra como lumbrera a tu camino, como lámpara a tus pies, la palabra del Señor es la que te puede ayudar viviendo una vida de intimidad con Dios. Eso es, me parece increíble, me parece poderosísimo, me parece demasiado pertinente, Herbert, porque constantemente estamos expuestos al deseo de no orar. Amén. Es una batalla. Sí, totalmente. Y entonces tienes el teléfono en tu mano. Sí. Entonces antes era el televisor, la gente decía, no, el televisor, ahora lo tiene aquí. Ahora está aquí. Y yo creo que hay cosas demasiado accesibles. Estamos demasiado accesibles a ciertas cosas que lo que nos están es impulsando a nosotros dejar de doblar rodillas. Y me uno a las palabras de Herbert. Si dejamos de orar, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que haga con nosotros lo que le dé la gana. Tenemos que orar, no abandonar la oración por ninguna razón. Y bueno, para ir terminando, Herbert, yo te voy a pedir que tú compartas tus redes sociales, cómo las personas te pueden conseguir, tu ministerio, cuéntanos. Amén, pues mire, estamos a través del Facebook, Evangelista Herbert Ruiz, ahí tenemos una página o el perfil personal, Herbert Ruiz, ahí estamos también en Instagram, Herbert Ruiz PR, creo que tengo en Instagram, y ahí estamos haciendo el trabajo del Señor, aprovechando también las redes sociales para evangelizar, para alcanzar vida a través del internet.
Como te decía, los miércoles estamos a través de Faro de Santidad, la radio, para los que nos puedan escuchar o ver a través, aquí en Puerto Rico, pues estamos ahí a través de la radio y estamos haciendo el trabajo. Yo digo que todos los medios que se puedan utilizar, como esto que estamos utilizando ahora mismo, para alcanzar otra vida para Cristo, hay que hacerlo. Sí, hay que tratar de vale abarcar todos los medios por el favor de que alguien pueda escuchar del Evangelio. Muy bien, y también he visto que tienes el YouTube, promocionalo también sí, por ahí. Evangelista Herbert Ruiz, ahí estamos en YouTube, ahí están los videos de las campañas que pueden ser de bendición a tu vida. Evangelista Herbert Ruiz, ahí va en YouTube y puede escuchar esas predicaciones y esa palabra del Señor. Y si alguien de los que nos está viendo quisiera contactarse contigo para invitarte a predicar, para invitarte a hacerte una invitación a su congregación o etcétera, te pueden escribir a los direct message de estas redes sociales. Puede escribir a través de mensajes o también puede comunicarse con nosotros a nuestro teléfono personal 787-359-4290, 787-359-4290 y ahí pues gustosamente estaremos atendiendo su llamada o su mensaje de texto. Eso es. Bueno, Herbert, muchas gracias por sentarte conmigo aquí unos minutitos a hablar. Yo sé que alguien ha sido bendecido, alguien se le ha alumbrado la mente y ha entendido que seguir a Cristo es lo mejor, la mejor decisión que nosotros podamos tomar. Muchas gracias. Este espacio te agradece por compartir tus experiencias vividas, tu testimonio y por compartir lo que sabes. ¿Por qué? Porque lo has vivido, tu relación con Dios. Así que este es Actívate Podcast. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga.